La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Buenos días. Hermanos, ¿cómo me les ha ido? Pues bien. Sí. ¿Qué te dijéramos, cierto? Esperemos que sí, por la gracia del Señor. Muy bien, estamos felices. Yo me siento feliz de poder estar acá, aunque tengo bastante claro que solamente soy digno de conocer al Señor y especialmente de hablar de Él, pues por lo que Cristo es capaz de hacer en personas como yo, porque Él sí es suficiente para hacer mucho con poco. Y por eso nos alegramos cada domingo al llegar acá y al cantar las canciones que cantamos y al participar de la cena del Señor. ¡Qué belleza! En serio me siento muy emocionado por cantar con ustedes, por participar de la cena, de la que participaremos por siempre en el reino de Dios, junto con toda la iglesia. Mis hermanos, vamos ya bien adentro del libro de Efesios. ¿Recuerdan en qué capítulo estamos ya? Gracias. En el 2. ¿Quién dijo 2 por ahí para poner la falta? ¿Ah? Muy bien. No, muy bien. Estamos en el capítulo 3. Hace 8 días ya nos introdujimos en este capítulo que al principio es un poco extraño, pero espero que se haya aclarado un poco, por lo menos una explicación que hice hace 8 días, pero hoy la voy a retomar, así que no hay ningún problema. Quiero recordar algo de la exposición bíblica de hace 8 días. ¿Recuerdan? Capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, ¿qué es lo que dice Pablo? Por favor, alguien que lo pueda leer ahí. Capítulo 3, versículo 1, ¿dónde estamos? Me arrodillo en oración. ¿Listo? Muy bien. Pablo está a punto de orar. Eso fue lo que dijimos hace 8 días. Estaba a punto de orar, como lo tiene que hacer tan repetidamente aquí en la epístola a los Efesios. Sin embargo, hace lo que nosotros dijimos hace 8 días, es una digresión. Pablo, cuando está diciendo, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por el bien de ustedes los gentiles, entonces Pablo como que se detiene. Tiene que hacer una pausa. Porque lo que él acaba de decirles a sus hermanos es que él está sufriendo un encarcelamiento y que ese encarcelamiento es por el bien de ellos. Entonces Pablo en el capítulo 3, en los versículos que vamos a leer hoy y que leímos hace 8 días, se toma un pequeño tiempo para tratar de exponer algo más de su propio corazón. Ahora él no solamente va a hablar lo que él ha aprendido y le ha sido transmitido por el Señor y toda su experiencia, él va a hablarnos un poco de su propio corazón. Y nos va a decir las razones por las cuales
Él es prisionero de Cristo y por qué Él está dispuesto a soportar dolor y aflicción por el bien de otros, de sus hermanas, hermanos, en este caso particular los gentiles. Entonces pareciera que fuera una pausa o como un gran paréntesis en la carta a los Efesios, pero Pablo lo consideró necesario y nosotros seguramente también seremos edificados por eso. Hace 8 días dijimos que el apóstol Pablo sufre por el evangelio de la gracia. El evangelio que nosotros insistimos tanto en que tú puedas entender en esta iglesia local. Si tú viniste acá y no has podido entender un poquito que mucho del esfuerzo, del propósito, de la intención que tenemos con todo lo que hacemos gira alrededor de que tú puedas entender el evangelio de la gracia. Y Pablo está diciendo que él sufre es a causa de la predicación de ese evangelio. El evangelio, la buena noticia de que en Cristo todos los hombres que se arrepienten y creen pueden ser completamente perdonados por el Señor. Pablo entonces, hermanos, después de decirnos eso en el versículo 1, va a darnos 3 razones en estos versículos que vamos a leer a continuación. Y quiero que ahí lo vayas observando. 3 razones por las cuales Pablo está dispuesto a sufrir por sus hermanos en la iglesia de Éfeso, por los hermanos de la iglesia en Corinto y en Galacia, y por sus hermanos los judíos a quienes amaba intensamente. ¿Por qué Pablo está dispuesto a sufrir lo que está sufriendo en ese momento? Pues entonces es lo que vamos a leer a continuación. Bien, versículo 1 del capítulo 3, y vamos a hacer lectura de todo este pasaje. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Vamos a orar, hermanos y hermanas.
Padre nuestro precioso, gracias por permitirnos estar acá, a nosotros, no a nuestra mejor versión, a la versión idealizada de nosotros, no, a nosotros. Casi como el apóstol mismo lo expresa aquí, el más insignificante de los hombres, el más insignificante de las mujeres, aquí delante de ti, en presencia tuya. No merecemos lo que nos das. No merecemos recibir de ti tanta gracia, pero no importa que no la merezcamos, porque justamente no es por eso. Es por ti, por tu amor por nosotros, porque estás absolutamente involucrado en hacernos el bien. Hoy, Padre nuestro, te suplicamos, ayúdanos a ver un poco más el corazón de tu siervo, el apóstol Pablo. Y que al examinar este caso, Señor, el caso de uno de tus siervos en la historia de la iglesia, nosotros podamos, Señor, pensar en nuestras propias vidas. Podamos considerar las implicaciones que esto tiene para nosotros, Señor. ¿Por qué razón yo estaría dispuesto a sufrir por otros? ¿Qué razones serían las suficientemente poderosas por mi esposa y mi hijo? Claro, lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué por otras personas, aunque tal vez desconozco? ¿Por qué por mis hermanas y hermanos estaría dispuesto a sufrir? ¿Por qué razones? Pablo es prisionero de Cristo por el bien de sus hermanos. Y aquí quedamos, Padre precioso, delante de ti, esperando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hermanos, 3 razones en este pasaje, y los puedes ir resaltando ahí, por eso es tan importante que en esta serie traigas tu Biblia y tu marcador. 3 razones sencillas que da el apóstol. Primero, es una razón muy personal. La segunda es una razón comunitaria. La segunda razón es una razón cósmica. Y ustedes se van a dar cuenta cómo Pablo amplía su auditorio cada vez que él está pensando por qué está dispuesto a sufrir. La primera de ellas, Pablo tiene una razón muy personal para estar dispuesto a hacer lo que hace como apóstol del Señor Jesucristo. Y ustedes ven ahí en todo el texto, en este que acabamos de leer, leyeron varias ocasiones una palabra como un poco rara. ¿Cuál es la palabra? Misterio, muy bien, excelente. La palabra misterio aparece en varias ocasiones en ese texto. Quiero que esa palabra deje de ser misteriosa. Bien, ¿a qué podríamos hacer equivaler este misterio del que Pablo habla? Pablo habla del misterio de Cristo o del plan de la gracia de Dios o del evangelio mismo. ¿De acuerdo? Está haciendo referencia a lo mismo para que no se compliquen con eso. Y noten cómo Pablo en los primeros versículos enfatiza un hecho central para su vida como ser humano. Recuerden que Pablo está hablando de él como ser humano, como persona, como un hombre que siente dolor, que tiene aspiraciones, que quería prosperar en su trabajo. Este hombre nos está describiendo un hecho que en un sentido a él lo parte su historia, parte su humanidad. El mensaje de la gracia de Dios que lo cambió tan radicalmente, Pablo lo recibió de Dios mismo. Recuerden, lo primero que va a decir Pablo es la razón personal. Y dice, ese mensaje por el cual sufro por ustedes, me lo reveló
Dios mismo. Y ustedes ven en el pasaje expresiones como Dios me lo encomendó. ¿Sí ven ahí? O también dice que me dio a conocer por revelación. Más adelantico dice, ahora se ha revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Al hombre que rechazaba a Cristo y su evangelio. Al hombre que estaba dispuesto a erradicar de esta tierra cualquier indicio de esa nueva secta, como posiblemente él la interpretaba en ese momento. A ese hombre se le manifiesta, se le devela, se le descubre ante sus propios ojos la incalculable belleza de aquel que en otro momento despreciaba. Y Dios mismo es quien le concede esa gracia. Dios mismo se interpuso en el camino de Pablo, del fariseo, del de la tribu de Benjamín, ¿recuerdan? Del circuncidado al 8º día, del que tenía miles de razones para sentir que él había coronado el mundo, que él estaba en la mejor condición moral y espiritual que un hombre podría tener. Pero a ese ser humano, a ese hombre jactancioso y lleno de orgullo espiritual, Dios mismo se le aparece, le interrumpe el camino y le muestra directamente el evangelio de su Hijo Jesucristo. Ahora Pablo empieza a entender la incalculable riqueza de conocer a Cristo Jesús el Señor. Bueno, ¿cómo así? ¿Por qué esto es importante? Pablo lo que está diciendo en esta primera partecita, hermanos, es que él no se inventó el evangelio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pablo no se fue por allá a una montaña y empezó a reflexionar y a tener como momentos de meditación muy profundos, y él, viendo las escrituras del Antiguo Testamento, empezó a llegar a la conclusión de que justamente Cristo sí es el Señor. Él recibe esa revelación directamente de Dios, aunque él tenía una larga tradición y reflexión en el Antiguo Testamento. Él era fariseo, sí, pero Dios mismo le revela a Pablo este evangelio por el cual él ahora está dispuesto a sufrir. Hermanos, el aprecio que el apóstol Pablo tiene por el evangelio de la gracia no es una exageración. No es que el apóstol Pablo le gusta hacer ese énfasis en la gracia porque es que como que es algo que lo tocó mucho a él, como a mí me tocó, yo no sé, alguna parte de la vida cristiana, que yo era una persona drogadicta, pero ya dejé de ser drogadicto. Entonces lo mejor de la vida cristiana es uno dejar de ser drogadicto y ser mejor persona. Entonces como que cada persona tiene su tema preferido. No, Pablo predica el evangelio de la gracia de Dios, y para él es central, es porque Dios mismo le dijo que es central. Es porque Dios mismo quiso que Pablo atesorara esa verdad para él, que esa verdad lo cambiara, lo afectara en lo más profundo de su ser. Dios mismo se lo dijo. Hermanos, Pablo no dice que él es prisionero de Cristo porque él tiene una debilidad mental. Porque hay cierta morbilidad en el apóstol Pablo que lo hace como proclive a esas cosas como medio místicas y raras. Dios se lo reveló, este evangelio. A ver, hermanos, a nosotros aquí se nos está presentando un hecho histórico y un hecho psicológico que nosotros debemos o desechar o atesorar. Pablo, cuando dice, hermanos, ustedes quieren entender yo por qué sufro por ustedes, porque yo soy prisionero de Cristo, porque no puedo dejar de hablar y de anunciar lo que me ha costado el encarcelamiento.
¿Saben por qué no? Porque en el espacio y en el tiempo, vea, en este espacio y en el mismo tiempo, en el espacio y en el tiempo, Dios intervino en la historia del apóstol y le dijo que Cristo, su Hijo, el Señor, el Mesías, el Cristo, el prometido, era ese que él despreciaba y rechazaba. Dios se le revela al apóstol Pablo. Nosotros tenemos que considerar, hermanos, si creemos que Dios le habló al apóstol Pablo el evangelio que cambió su vida y que él ahora insiste en que nosotros creamos y experimentemos. O sea, esto no es simplemente un asunto de es que me gusta venir a la iglesia porque me hace mejor persona. Es que me parece muy lindo todo lo que enseñan allá y además mis hijos y mi esposa están como más protegidos en la iglesia, entonces vamos a la iglesia por eso. No, aquí se nos está diciendo que hay un hombre que sufre como posiblemente a ti te pueda llegar a tocar. ¿Quién dijo que no? Que dentro de 1 año, 5 años, 10 años a ti te toque sufrir por el evangelio. Y Pablo está diciendo que sus sufrimientos no están sustentados por algo muy lindo, por algo muy especial, por algo que lo afectó mucho, si es por la historia, por algo que ocurrió realmente. Él recibió de Dios mismo esta revelación. Ustedes saben, hermanos, todas las religiones del mundo que realmente revistan algo de importancia, todas ellas dicen que todo lo que enseñan es revelación de Dios o de los dioses. Así que nosotros en ese sentido compartimos eso con todas las religiones importantes del mundo. Pero tú tienes que sentarte a pensar si es verdad que esto en lo que en esta iglesia local insistimos en que tú edifiques tu vida, en el evangelio de la gracia, ¿es importante simplemente porque es como algo bonito o es porque Dios en la historia, en el tiempo, quiere que tú entiendas que ese es el tesoro que Él quiso darte, del que quiere hacerte partícipe? Y eso no depende simplemente de si te gusta, si te alegra, si te parece emocionante, es la verdad verdadera. Hermanos, miren, hay 3 implicaciones para nosotros al escuchar la razón personal del apóstol Pablo por la cual él no puede dejar de hablar. Es una razón muy personal y es lo siguiente. Primero, nosotros tenemos que creer que Dios es un Dios personal y que es capaz de comunicar conocimiento. Nosotros creemos eso. Si tú crees que Dios sí se le reveló a Pablo, primero debemos creer que Dios es personal, que Dios es una persona y Él comunica conocimiento. Lo segundo, la segunda implicación es que hay verdades o hechos que nos serían desconocidos a nosotros los seres humanos sin una revelación divina. Nosotros no podríamos tener acceso a ellos, a ese conocimiento. Y una tercera implicación, hermanos, es que el ser humano que recibe la revelación puede entenderla y apropiarla. Desecha eso o acéptalo. Pero hermanos, Pablo nos está diciendo que él no se inventó lo que predica, que este no es el evangelio según Pablo, que este se lo dio Cristo mismo para que él lo recibiera y él lo atesorara. Entonces, hermanos, Pablo aquí nos abre el corazón y nos cuenta una razón muy personal para sufrir por el evangelio. Dios se lo reveló. Entonces, es una pregunta importante para nosotros en este momento. ¿Qué vas a hacer tú con este evangelio que no simplemente es, ¿te parece lindo?
como alguien me decía aquí, tan linda la hermana, tan especial. Me decía, cuando ella ya empezó a identificar, porque era una mujer de mucha tradición en iglesias diversas, y ella empezó a notar que todos nosotros lo hacíamos aquí centrado en el Evangelio, ella me decía, sí, no, yo sé, ustedes son muy lindos. Lo que pasa es que yo en la iglesia en la que estaba ya estábamos un poquito más avanzados. Ya estábamos hablando de otras cosas más avanzadas. Y yo, mi hermanita, bueno, pues no está bien que pienses así, porque vale la pena que pienses qué es lo que significa para ti este mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Es que, hermanos, si Dios le habla esto a Pablo, y Pablo como apóstol de Cristo nos dice que esto es verdad, esto debe importarte más que cualquier otra cosa, ¿o no? ¿Qué vas a hacer tú con este Evangelio de la gracia? Por el cual Pablo está dispuesto a sufrir prisiones, azotes, lo que sea necesario. ¿Qué vas a hacer tú con él? ¿Sabes qué es lo que yo más quisiera para ti? Es que tú no andaras por las inestables y depresivas aguas del relativismo teológico. Yo quisiera eso para ti, que tú no andaras con sospechas acerca de si tal vez eso sí es, si eso no, ¿sabes qué? Hacete un favor, hace algo, desechalo, o vivilo, créelo, acepta toda esta riqueza, pero no te quedes en los términos en los que esto tal vez sí puede ser importante, tal vez no tanto. Dios mismo lo dio, lo reveló. Esa es una razón muy personal que expone aquí el apóstol Pablo para soportar aflicciones por el Evangelio. Pero ustedes ven más abajito que él empieza a hablar de una razón que ahora se amplía más, y es una razón comunitaria. Después de mencionar la razón muy personal para creer y sufrir por el Evangelio, es porque Dios mismo se lo reveló. Él no está inventándose nada. Ahora Pablo pasa a darnos una razón comunitaria. Y por favor, miren el versículo 8 y 9. Lo que Dios le reveló a Pablo fue para que todos pudieran escucharlo. Versículo 8 y 9. A ver, alguien que lo lea, por favor. Esos dos versículos. A mí, que soy menos el que más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, resulta que Pablo recibe de Dios mismo la belleza del Evangelio para que él lo disfrute, para que él se alegre en él, ¿cierto? Para que él recuerde que él tiene amplia entrada al trono de la gracia, que él tiene libertad, todo eso para que él lo disfrute. Y todo lo que Pablo le ha dicho a los hermanos en el capítulo 1 y 2. Pablo recibe eso y él lo disfruta. Él realmente se considera un hombre santo y sin mancha delante de Dios. Él sabe que ahora él es acepto en el amado. Él sabe que ahora él ha sido sellado con el Espíritu de Dios, que él es heredero. Pablo sabe que Dios lo ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo se lo reveló. Pero resulta ahora que Pablo está dispuesto a sufrir por el Evangelio, no solo porque él recibió eso de Dios, sino porque es que además es para que otras también entiendan, descubran, conozcan la incalculable riqueza de estar unido a Cristo Jesús. Para
todos. Es para todos. Ustedes recuerdan, hermanos, a manos de quién es que el apóstol Pablo está sufriendo especialmente y sufrió a lo largo de su ministerio, que lo mencionamos hace 8 días. ¿A mano de quiénes? Su encarcelamiento era en una prisión bueno, por lo menos los romanos fueron los que lo arrestaron, ¿cierto? Y todo lo demás, pero inicialmente la aflicción de Pablo fue más de mano de su propio pueblo. ¿Sí recuerdan lo que decíamos hace 8 días? Sus propios paisanos son los que le están haciendo sufrir. ¿Qué era lo inaceptable para ellos? ¿Qué era lo que ellos no se podían tragar? Los judíos. Ajá. ¿Cierto? Que a través de la cruz de Jesucristo, del acto que Dios realiza, a través de él, todos los hombres que se arrepienten y creen, circuncidados o no, de tradición religiosa muy limpia, muy pura o no, de tradición racial o política muy pura o no, sea como sea, el hombre que se arrepienta y que crea, la mujer que venga a él, tiene las mismas ventajas, los mismos privilegios, los mismos beneficios de la persona más limpia, más pura, más consagrada del pueblo de Dios. Aquí no hay diferencias. Ustedes recuerdan esas parábolas tan chocantes que Jesús le contaba a los discípulos, especialmente a los maestros de la ley, pero mucho a los judíos, a su pueblo, cuando él les decía, por ejemplo, que habían como 10 trabajadores o un montón de trabajadores ahí, y entonces llegó el dueño de un campo y les dijo: ¿ustedes por qué están ahí? No, nadie nos ha contratado, listo, vamos a mi campo. Y lleva uno a las 8 de la mañana, después contrata a otros a las 10 de la mañana, otros a las 12, otros a las 4 de la tarde y finalmente uno a las 5 de la tarde, a los últimos que contrata, ¿cierto? Cuando les va a pagar, empieza por los últimos, los que trabajaron solamente 1 hora, y les da el salario tan hermoso, toda la bendición que él quiere darle, se las da a quienes no hicieron casi nada. Y él es libre para hacerlo, pero la molestia, ¿para quién fue? El malestar, la irritación, el desagrado, ¿para quiénes? Para los que habían trabajado desde las 8 de la mañana. Pero, Señor, ¿usted por qué es tan injusto? Nosotros nos hemos matado aquí todo el día y nos hemos esforzado por hacer las cosas bien, y usted nos paga lo mismo que le está pagando a quien solamente trabajó 1 hora. Y dije: amigo, no sabes de quién es este campo. Te estoy pagando injustamente lo que te he pagado. Te pagué menos o te estoy explotando de alguna manera. ¿Cierto que no? No me estás explotando. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? ¿Acaso te choca que yo sea bueno? ¿Te desagrada que yo trate a los últimos como a los primeros? ¿Te irrita que yo no tenga en cuenta eso que tanto tú atesoras y que te da confianza en la vida delante de Dios? ¿Te irrita que yo no tenga tan en cuenta eso y sea bueno con los que parece no merecen recibir nada? ¿Cierto que no? Él es así, y eso, hermanos, es lo que cautivó el corazón del apóstol Pablo, como fariseo, como judío. Que realmente Dios es libre para ser bueno, no solo con los judíos, no solo con los que tienen una tradición muy especial y excepcional, no, con el peor hombre de este mundo que se arrepiente y cree. Dios le da lo mismo,
lo ubica en la misma condición privilegiada de la que hablamos en el capítulo 1, ¿recuerdan? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios el Padre coloca a sus hijos unidos a Cristo Jesús en esa posición de mayor privilegio sin considerar el historial que tiene. Eso no lo podían aceptar. Pero Pablo fue llamado, hermanos, a predicar a todos y a todas las naciones las incalculables riquezas de Cristo y a tratar de que sus hermanas y hermanos, como lo mostró en esas iglesias de Hechos de los Apóstoles, que Pablo era capaz de quedarse toda la noche hablando y explicando justamente este evangelio. Recuerdan que una vez se quedó dormido un pelado y se desnucó, ¿recuerdan? Se desnucó de tanta habladera de Pablo, pero es que Pablo quiere que todos los hermanos entiendan este evangelio que a él se le invitó decir, predicar, anunciar. Entonces Pablo está insistiendo: la tarea mía, hermanos, yo tengo que sufrir y no me importa, y quiero seguir considerándome prisionero de Cristo, embajador en cadenas, no me importa. ¿Por qué? Porque Dios me reveló esto, y además porque Él me lo dio, fue para que todos, no importa, todos puedan escuchar que pueden ser aceptados, perdonados completamente por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Las riquezas de Cristo es lo que Pablo quiere que todos entiendan. Las riquezas de Cristo. Por ahí tenemos, por favor, hermanos, una cosita que vamos a poner a continuación. Vamos a ver si nos funciona. En este momento bueno, ¿qué es eso? Una máquina de coser, ¿cierto? Bueno, miren pues, ahí va. Bien, tranquilo, no me preocupe. Miren pues, en este momento, Checho, antes de que vuelvas a ponerlo, en este momento yo tengo un fajo enorme de billetes, es que nunca he tenido en mi mano, pero digamos que yo tengo un enorme fajo de billetes en este momento y estoy acomodándolo. Checho, adelante. Yo lo estoy acomodando. Aquí lo estoy acomodando, y lo pongo. Eso vale todo lo que sé. Eso vale todo lo que quiero saber, todo lo que quiero atesorar en la vida. Esas dos cuentas, qué belleza. ¿Cuánto suma eso? Eso suena muchísimo, ¿cierto? Muchísimo. Pero algún día, eso que yo tenía por valioso, por rico, que valía y se contaba y podía funcionar esa maquinita, un día Dios, por su gracia, nos dio el privilegio de empezar a entender que su Hijo Jesucristo no es nada pobre y que en Él nosotros somos enriquecidos, pero nosotros nos tratamos como pobres todo el tiempo. Y no estoy hablando de plata, no estoy hablando de prosperidad ni de esas cosas tan tristes que se predican en las iglesias. Nosotros pensamos que Cristo es tan pobre. Pero cuando a ti y a mí se nos siguen abriendo las escrituras por la gracia de Dios y nosotros empezamos a entender una vez algo así, estoy organizando cuánto sé de Cristo hoy y organizo eso y ahí lo pongo en la maquinita. Seguramente eso es todo lo que se necesita saber de eso. No, espere que no. Aquí ya llegué al conocimiento máximo de Cristo. Seguramente eso es lo que es, pero llega un momento en la vida donde uno dice, pero espera, un momentito. Siguió, ¿cierto? Sigue. Gracias, Checho. Es que Checho sí sabe cómo es. Es que Checho sí sabe. ¿Por qué, hermanos? Porque es que nosotros, hermanos, como iglesia, no como individuos, como comunidad,
anhelamos entender esto que Pablo mismo dice, que es incalculable el valor que tiene, que posee el Hijo de Dios. Y nosotros, en serio, hermanos, metemos los billeticos los primeros y descubrimos ciertas cosas acerca de Jesús y nos imaginamos, wow, qué emoción. Pero después el Espíritu de Dios nos enseña, nos abre los ojos y nos, no, espera, papito, que es que le falta mucho. Después otra vez. Y lo que yo quiero que entendamos es que en la vida, en toda nuestra vida, lo que Dios nos dé la gracia de vivir, esa máquina no va a parar. Eso no va a parar. Todo en este mundo tiene un valor y hay un punto en el que la maquinita para. Cristo no es así. Nada es como Él. Y su valor no se compara y no para. Eso es lo que queremos conocer juntos, ¿no? Las incalculables riquezas de Cristo, el plan de la gracia de Dios que Pablo insiste en que todos puedan entender en la iglesia. Eso es lo que tratamos de seguir haciendo juntos acá. Hermanos, hay una razón que es un poco más extraña, diría yo, porque Pablo aquí dice, hermanos, yo sufro y seguiré sufriendo por ustedes si es necesario, los gentiles, porque Dios mismo me dio este evangelio. Y ahora porque Él mismo me dijo que se lo diga a todos, no solamente como a esas personas que son más cultas, o esas personas que son más decentes, que se bañan todos los días, o nada de eso, es para todos el evangelio. Y yo no puedo parar, aunque los judíos quieran que yo solamente se lo reserve a ellos, no, es para todos. Así que si me toca sufrir, sufriré por decirlo, por anunciarlo, por proclamarlo, para que todos lo puedan entender y todos se puedan alegrar. Pero hay una tercera razón que es muy rara. Y aquí es donde Pablo amplía mucho más la perspectiva de lo que la iglesia es y su función en el mundo. Versículo 10. Miren pues ese versículo tan raro en la Biblia. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, otra vez, las regiones celestiales. ¿No les resulta un poco extraño eso? Como raro ese versículo. Esos son los versículos que uno a veces lee en la Biblia y paso, como que eso lo paso. Sí, o sea, simplemente eso toca hacerlo a un lado porque... A ver, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Yo sufro porque Dios me dio este evangelio por el cual sufro. Porque Dios me dijo que se lo dijera a todos. Y no importa si sufro a manos de alguien que quiera solamente reservárselo para él. Pero no solamente eso. No solo es un propósito comunitario. Hay una razón cósmica por la cual Pablo está dispuesto a sufrir, con tal de atesorar el evangelio de la gracia de Jesucristo y seguirlo proclamando. ¿Cuál es esa razón cósmica? Es la siguiente. ¿Cómo les parece, hermanos, que, como lo dijimos en las primeras predicaciones de Efesios, hay una realidad que nos es invisible a nosotros, la realidad espiritual que al mismo tiempo es invisible, que es descrita muy bien en Efesios y vamos a seguirlo explorando en otros versículos que faltan, pero hay una realidad que nosotros no vemos pero que está presente, la realidad espiritual donde existen principados, potestades, autoridades en las regiones celestes. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces Pablo lo que está diciendo es, yo no puedo parar de proclamar este evangelio de la gracia para todos los hombres que van a configurar la iglesia, el pueblo de Dios, multirracial, multiétnico, de todas partes,
de todos los trasfondos, de todos los estratos, con todas las formaciones académicas, con todas las familias quebradas o muy sanas, toda la diversidad de la que está compuesta la iglesia. Esa iglesia hermosa que Dios está llamando a la salvación es un pueblo que los poderes y autoridades contemplan. En el desarrollo de la historia del ser humano, esas autoridades, esos principados, esos potestades contemplan la historia, y en esa historia el pueblo de Dios. Y a través de lo que Dios hace en su pueblo, los principados y autoridades dicen: en serio, Dios es muy sabio. Dios es muy sabio. Y lo siguen diciendo todo el tiempo. Qué sabiduría la de Dios. Qué sabiduría la de Dios. Qué sabiduría la de Dios. Y les hago una pregunta. ¿Quiénes somos los que reflejan, manifiestan la sabiduría de Dios a los principados, potestades, a las autoridades en las regiones celestiales? ¿Quiénes? Nosotros como iglesia. La iglesia. Nosotros, hermanos. Dios ha ligado la demostración de su sabiduría a lo que ocurre en su iglesia. ¿Tú sabías que eso es parte de la finalidad de la iglesia? Mostrarle a todos esos seres invisibles lo glorioso que Él es. Cuando ven este pequeño pueblo y otro pequeño pueblo y otro pequeño pueblo, su iglesia esparcida por toda la tierra, y ellos están ahí contemplando el escenario de la historia y viéndonos como nosotros, a través de lo que vivimos, a través de lo que creemos. Wow, Dios es muy sabio. Dios es muy sabio. Y es que ponte a pensar. Pablo ha venido diciendo en el capítulo 2 especialmente, capítulo 2 y varias partes del capítulo 3, que la iglesia, que el pueblo de Dios está compuesto de muchas personas, a los que Él quiere predicarles, a todos ellos. Ese pueblo, la iglesia, es un pueblo amplio, amplio, amplio. Lo que hemos dicho, está la persona afro, está el blanquito, ¿cierto? Está algo así, ¿cierto? O sea, están todos ellos, personas con culturas distintas, hábitos gastronómicos diferentes, preferencias diferentes, toda esa gente reunida en un pueblo tan diverso, tan variado, tan hermoso, pero que además ese pueblo, como Pablo lo expresa, es un pueblo diverso, pero además profundo. ¿Cómo así que profundo? ¿Cómo es posible, hermanos, que a nosotros se nos haya juntado para aprender a amarnos? Díganme. O sea, nosotros nos vemos el rostro cada 8 días acá y a mí me siguen insistiendo el Espíritu de Dios que yo los ame a ustedes. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros hacemos eso? ¿Por qué nosotros, personas que son tan diferentes, algunos pueden resultarme más chocantes, otros más queridos, pero por qué Dios insiste en que yo ame a todo su pueblo, a toda la iglesia? ¿Por qué Dios insiste en que, aunque nosotros somos tan diversos, tan variados, tan distintos, Él nos dice que nos amemos, que nos cuidemos, que nos respetemos, que nos hospedemos, que hagamos todo eso? ¿Por qué? Lo único que hace posible que un pueblo tan diverso y tan profundo esté operando y funcionando es
un poder sobrenatural. Es la sabiduría de Dios puesta ahí en escena. Y eso es lo que Pablo quiere seguir viendo florecer y prosperar en esta historia, en la vida. La iglesia de Dios floreciendo. Por eso él no para de predicarle a cualquiera y por eso él está absolutamente convencido de lo que hace hasta el fin. Hermanos, nosotros aquí en la iglesia tenemos una tarjetica como esta. Una tarjetica como esta. ¿Sí la ven? Ah, no, esta no es. Esa es la de mi hijo. Bien, nosotros tenemos una tarjetica aquí como esta. Las personas que se someten a sus hermanos, que dicen: hermanos, yo estoy dispuesto a que ustedes evalúen si realmente mi confesión de fe es verdadera. Por eso yo estoy dispuesto a que ustedes examinen mi vida y así entonces yo diga y ustedes también digan que yo hago parte de este cuerpo. Así que quiero hacerme miembro de este cuerpo. Las personas que hacen ese curso reciben esta tarjetica. Y esta tarjetica dice así: solo en Jesús eres perdonado, no debes ocultarte. Solo en Jesús eres acepto, no temas. Solo en Jesús estás completo, no busques nada más. Solo en Jesús estás cambiando, no pierdas la esperanza. Eso es un recordatorio, por eso en la billetera lo mantenemos. Ay, yo estoy embolatado, estoy perdido, pero aquí recuerdo quién soy yo. Bien, pero en la otra cara aparece lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, la visión del redil Laureles. Queremos ser una familia que vive y disfruta el evangelio de la gracia de Cristo, mientras reflejamos su gloria y su belleza en nuestra ciudad. La pregunta es: ¿entiendes qué es lo que queremos hacer nosotros, esta iglesia local? Observa nuevamente esa visión que tenemos como iglesia. Y recuerden, yo les digo, esa frasecita que ustedes ven ahí les puede parecer muy linda, o les puede parecer muy rara o muy rebuscada, pero esa visión que se hizo más o menos hace 5 años atrás fue el fruto de una profunda reflexión en Efesios capítulos 1, 2 y 3. De ahí sale esta visión, Efesios 1, 2 y 3. Lo que quiero simplemente es que pienses en esa frase y digas: hermano y hermana, ven a hacer lo que estamos haciendo. Súmate, por favor, a la tarea que como iglesia tenemos. Observa eso está muy rebuscado o está... Eso es fruto de reflexionar Efesios 1, 2 y 3. Queremos ser una familia. Aquí ninguno de nosotros, hermano, quiere privilegiar a las personas porque son más ricas, porque son más cultas, porque tienen esto, porque tienen aquello, porque absolutamente nada de eso queremos que aparezca y luzca en esta iglesia local. Nosotros no damos lugar a esas preferencias. Nosotros queremos ser la familia que Cristo mismo ha hecho de nosotros, pero nosotros queremos experimentarlo, queremos vivirlo, por eso nos animamos en la cultura de cuidado, por eso hacemos énfasis en que llames a un hermano una vez a la semana, ponle un mensajito: pero es que yo qué le digo, no sé, ora por él, colócale un audio. Señor, bendice a Edgar, por favor, en sus desafíos como médico, ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, por favor, bendice a Beatriz, guárdala, Señor, en sus desafíos. Pero eso es lo que queremos vivir como familia. Que como familia, juntos, la familia de Dios, la que Él ha hecho en Cristo, entendemos juntos el evangelio de la gracia de Dios y lo vivimos y lo disfrutamos. Es que eso no es como una frase muy linda, es que a mí me da tanta tristeza cuando justamente vemos que la religión es tan difícil de sacar del corazón, porque la religión no nos deja ni vivir ni disfrutar el evangelio de la gracia. Pero en esta iglesia, como familia, queremos ayudarnos los unos a los otros a entender este evangelio. Pero no solamente a entenderlo, a vivirlo y a disfrutarlo.
que este evangelio te cambie la vida, que te afecte lo profundo del corazón. Pero lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. No, eso no lo hacen ni los pastores, ni los líderes. Eso lo hacemos juntos, hermanos. Es la iglesia la que manifiesta la sabiduría de Dios. Y además de eso, hermanos, cuando nosotros operamos como una comunidad completamente distinta, como una comunidad contracultural, en la calle se pueden despreciar por muchas razones étnicas, raciales, económicas, intelectuales, allá que se viva la segregación que sea en el mundo, pero acá no. Nosotros no hacemos eso. Y mientras vivimos eso, mientras soportamos las aflicciones que suponga ser una familia, queremos reflejar como iglesia la gloria y la belleza de ese evangelio. El evangelio que vivimos y que disfrutamos, reflejándolo en nuestra ciudad, mientras ya aprendimos hoy, lo hacemos a los principados, potestades y a todo lo demás. Hermanos, como el apóstol Pablo, esto tiene que ser algo muy personal. O sea, tú tienes que estar dispuesto a hacer iglesia, a sufrir por la iglesia, a amar a la iglesia. Y espero que podamos entender que esto es la voluntad de Dios para nosotros, para todos nosotros. Oremos, hermanos, oremos al Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, tú eres sabio y tú eres capaz de mostrar tu sabiduría en medio de nuestras grandes debilidades como iglesia. Señor, es que querer sufrir por otros no es bueno. Es más, ni siquiera estamos dispuestos a soportar un simple agravio que nos haga un hermano o una hermana. Un simple agravio. Pero nosotros, Señor, así como Pablo era movido por esa pasión, nosotros también, Señor, anhelamos, queremos, deseamos, Señor, aprender de ti acerca de la belleza del Evangelio. Pero no solo del mensaje en sí, sino de lo que logra el mensaje, que es un pueblo, una comunidad, una iglesia compuesta por tan variadas personas. Pero gracias porque la has pensado así, porque la has querido diversa. Te adoramos, Señor. Te adoramos por eso. Enséñanos a ser una familia aquí, Señor, a nosotros. Enséñanos a soportar las aflicciones que suponga amar a los demás, amar a nuestras hermanas y hermanos, procurarles el bien. Pero no solamente, Señor, de aquellos que me gustan a mí, no solo, Señor, de aquellos que me resultan cómodos o tal vez que simplemente refuerzan mis idolatrías e inseguridades. No, Señor, que podamos abrir nuestras vidas a todos, aunque nos cueste, aunque sea difícil, pues tu poder está operando en nosotros, en la iglesia. Tu poder está operando en nosotros y esa es justamente la belleza de tu gloria en la iglesia, que eres tan sabio, tan sabio. Ayúdanos a amarnos, Señor, como hermanos. Ayúdanos a respetarnos. Ayúdanos a reconocer, Señor, que aquí nadie tiene que competir, nadie tiene que rivalizar.
que nadie, Señor, tiene que mostrarse más que otro, Señor. Nadie aquí necesita eso. ¿Por qué? Porque tú nos has dado a todos, Señor, por igual, tu amor, tu aceptación, tu bendición. No hay nada más que se pueda obtener si no se ha obtenido en Cristo. Y tú nos lo has dado gratis. Ayúdanos, Señor, a no relacionarnos de manera competitiva. Danos humildad entre nosotros, Señor, por favor. Arranca el orgullo de nuestras vidas, el orgullo que tanto estropea la iglesia. Y que bendito seas, Señor, y que podamos manifestar en nuestra ciudad la singularidad de tu pueblo. Que en serio, Señor, tu pueblo es diferente a el mundo, Señor, acosado por sus deseos de dinero, de poder, de tantas cosas, Señor. No, tu pueblo es distinto, la iglesia es distinta. Y Señor, que nuestros vecinos, a lo largo de los años, nuestros vecinos puedan ver que esta comunidad es distinta, que es diferente, aún quienes nos visitan, Señor, que puedan ver que esta comunidad es una iglesia, es tu pueblo y que sí te representa. Gracias por tus siervos, los apóstoles. Gracias por el apóstol Pablo. Señor, yo creo que tú le revelaste a Pablo lo que él predica. Por eso, gracias, que me hace tanto bien tu gracia. Me hace tanto bien recordar que soy amado por ti, por lo que tú eres, lo que tú has hecho. Ay, Señor. Bueno, te adoramos, hermanos. Sigamos ahí en silencio, meditando en este texto, mientras nos invitan nuestras hermanas y hermanos a adorar y cantar. Pero sigue ahí orando al Señor. Dile que te permita descubrir la riqueza de Cristo, esa máquina que no para, Oremos, hermanos, a nuestro Señor, nuestro Dios. Que bendito sea tu nombre, Señor.